Listo. A ver, antes de empezar, hacerte recordar dos conceptos que tú tienes que tener en cuenta, ¿sí? En la clase pasada, nosotros hicimos sucesiones, unas sucesiones aritméticas y geométricas, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números que están ordenados, ¿no? Por ejemplo, 3, 8, 13, 18, ¿no? Un ejemplo. ¿Está bien? Ya. Ese conjunto de números que están ordenados obedecen a una ley de formación. En este caso, como aumenta de 5 en 5, más 5, más 5 y más 5, a este tipo de sucesión, sumar o restar, no es lo mismo. A este tipo donde sus términos van apareciendo sumando una constante, a ese se llama sucesión aritmética. Pero si yo tengo una sucesión así, ¿no? Más 1, 2, más 2, 4, más 3, 7, más 4, 11 y así. ¿Esto será una sucesión aritmética? No, esto no es una sucesión aritmética porque sus términos no aparecen sumando una constante diferente, ¿sí? Entonces, esto es una sucesión, pero no es aritmética, ¿no? Sucesión es un conjunto de números que están debidamente ordenados y que obedecen a una ley de formación. En este caso, a este tipo de sucesiones aritméticas, a esa ley se le llama término enésimo. ¿Cómo se halla? La razón multiplicado por n más el término anterior al primero. Y el término anterior al primero es el menos 2. Por lo tanto, acá será menos 2. Ahí está su término enésimo. O su ley de formación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, a eso se llama sucesión. El día de hoy vamos a ver las series aritméticas y geométricas. Las series. ¿Qué es una serie? Una serie no es otra cosa que la suma indicada de los términos de una sucesión. Por ejemplo, yo acá tengo una sucesión aritmética. Entonces, si yo sumo 3 más 8 más 13 más 18 y así sucesivamente, a esta expresión que está acá se le conoce con el nombre de serie. Entonces, sucesión es una cosa y serie es otra. ¿Entienden? Sucesión son los números que están ordenados. Ahí no hacen ninguna operación. En cambio, en una serie es la suma, ¿no? Es la suma de los términos de esta sucesión. Miren. Entonces, cuando yo sumo los términos de una sucesión aritmética, ¿en qué se convierte? En una serie aritmética, ¿no? Se convierte en una serie aritmética. ¿Y cómo se suman sus términos? Hay una formulita, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una formulita que se usa para sumar todos sus términos. Ahora, esa formulita eh, lo hizo Gauss cuando tenía 5 años. ¿Saben quién fue Gauss, no? Cuenta la historia de que Gauss era un niño muy inquieto, ¿no? Muy inquieto era en el salón. Algo así como quién, a ver, bueno, acá como no los veo jugando, pues no puedo decir quién es inquieto, ¿no? Pero distraído, ¿sí? Entonces, como ya llegaba la hora de recreo y su profesor quería castigarlo de cierta manera por ser inquieto, ¿no? El salón. Entonces dice, estoy hablando del año 1800, 1700 más o menos, ¿no? El tiempo de Gauss. Dijo, a ver, niños, 6 años, ¿en qué yo estaba más o menos? Estaba en primer grado, por ahí, ¿sí o no? ¿Sí? 5 o 6 añitos está por ese grado. Ya, me van a sumar así, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 100. Listo. El que acaba primero sale a recreo. Listo. Entonces Gauss, que era un niño muy hábil, ustedes saben quién ha sido Gauss, ¿no? Ha sido uno de los más grandes matemáticos de los tiempos, que no solamente incursionó en matemática, sino en otras áreas de las ciencias, ¿no? Era un niño prodigio. Entonces Gauss vio la operación que está ahí, en ese tiempo no había calculadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo te digo súmalo, a ver, súmalo, tú lo vas a sumar, pero seguramente con calculadora, ¿sí o no? Y todavía te vas a demorar, ¿eh? Entonces Gauss no pasaron ni un minuto y le dijo al profesor, la respuesta es 5050. Y el profesor se quedó tonto porque ni mismo podía sumarlo.
Y entonces para fastidiarlo a Gauss le dijo, no, ya tú me quieres agarrar, ¿no? A ver, demuéstrame cómo lo has hecho, a ver si no tienes ni calculadora siquiera. ¿Cómo tú no puedes ser un genio, dice, para que sumes tan rápido? De repente ya tenías la respuesta. No, profesor, esto se hace así, dijo. Esto de acá, dijo, imagine que la suma de todo esto es S, dijo. Si yo lo coloco al revés, o sea, 100 más 99 más 98 y así sucesivamente hasta el 1, también será lo mismo, ¿sí o no? El profesor dijo, sí, tienes mucha razón, porque es simplemente la propiedad conmutativa, ¿no? Está cambiando el orden. Ahora, profesor, súmelo usted así, dijo. ¿Cuánto es S más S? 2S. Ahora sume 1 más 100. ¿Cuánto es, profesor? 101. Sume el 2 más 99. ¿Cuánto es, profesor? 101. ¿Y cuánto es 3 más 98? 101. ¿Y cuánto es 100 más 1? 101. Oye, cada vez que yo sumo así sale 101. ¿Cuántas veces 101 sale? 100 veces. 100. Entonces la suma de todos será igual a 100 por 101 sobre 2. Saque mitad, profesor, y sale que ese es igual a 50 por 101. Multiplique y eso es igual a 5050. Listo, se acabó el problema. Eso fue lo que hizo ese niño a los 5 o 6 años de edad. Mira, tú tienes 14, 15 ya, y usas calculadora para sumar, ¿te das cuenta? ¿Sí? Bien, entonces, esa es la historia de Gauss, y él fue, en cierta manera, dio el método inductivo para resolver las cosas. No él usaba fórmulas, él usaba su razonamiento, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, ahora ya puesto de acá lo hemos generalizado, y es así, ¿no? Eh, Eso de acá sale de sumar el primer término con el último, o sea, t, el primero más el último, todo multiplicado por 100. ¿Quién es 100? El número de términos, y todo dividido sobre 2. Y esta es la famosa suma de los términos de una progresión, de una serie aritmética. Esta es la fórmula, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a empezar. Acá está. Serie aritmética. Se llama así a la suma indicada, porque no se suma, ¿no? Está indicado, mira, T1 más T2 más T3 indicada. A esa suma indicada se le llama serie. Y cuando los términos son de una sucesión aritmética, pues se llama serie aritmética, ¿no es cierto? ¿Cómo se suma? Acá está, mira, ve. Es el término 1 más el término enésimo. El término enésimo en este caso es el último, ¿no? El último término de la serie, dividido entre 2 y multiplicado por n. ¿Quién es n? El número de términos. ¿Está bien? Acá está, por ejemplo, mira, acá está toda su nomenclatura. Sn es la suma de los n términos de la serie. T1 es el primer término de la serie. Tn es el término enésimo o último término, ¿no? Y n es el número de términos. Ya sabes qué significa cada uno. Por ejemplo, me dicen sumar esta serie que está aquí. A ver, hallar el valor de esa serie. O de ese, ¿no es cierto? Lo primero que yo tengo que ver es si es que eso es una serie aritmética. Si es aritmética, aplico la fórmula. Si no es aritmética, no se puede aplicar la fórmula. Tiene que hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Así como Gauss buscó maneras para hacer las cosas, así hay que ver cómo hacerlo. A ver, ese dice que es igual a 9 más 13 más 17 más 21 y así sucesivamente hasta dónde. Hasta 93. Ya. Quiere que sume todo esto. Para aplicar la formulita, yo tengo que saber quién es n, o sea, cuántos términos tiene. Y para saber cuántos términos tiene, yo tengo que saber cuál es su término enésimo, porque con el término enésimo sería el número de términos. Entonces, empezamos. A ver, aquí es más 4, más 4. Aquí también es más 4. Y esto va avanzando de 4 en 4. Entonces, esta es una serie aritmética. ¿Sí o no? ¿Cuál es su razón de la serie? Es 4. Esta es la razón. ¿Listo? Entonces, ¿quién será su término enésimo? A ver, ¿a quién le preguntamos?
A ver, Violet, ¿quién será su término enésimo de esta? De los términos de esta serie. ¿Quién será su término enésimo? A ver, Um, um, la razón 4 4. por n más el término 0 que sería 5. Ya está, muy bien. ¿Ya ves? Es fácil esto. ¿Sabes? Cuando tú lo repasas, no te vas a olvidar. Ya tengo el término enésimo. Este término enésimo me permite hallar cualquiera de los términos. El término 1, el término 2, el término 3, el término 4. ¿Sí? ¿Qué término será el 93? ¿Qué término será? ¿El término 50, 40? ¿Cuál será? Entonces, como yo quiero saber qué término es el último, entonces el término enésimo lo igualo a él. Este término enésimo que está acá representa cualquiera de ellos. Todos tienen esta forma que está acá, ¿no? Entonces, si yo lo igualo a 21, n debe ser 4, porque me está hablando del término número 4. Si quiero el término 3, n vale 3, ¿no? Quiero saber qué término es el 93, entonces lo igualo a 93, pues, ¿no es cierto? Entonces este 93 que está aquí, este término que está aquí, lo voy a igualar, ¿no? Lo voy a igualar al término enésimo, o sea, 4n más 5 lo voy a hacer igual a 93, para saber cuánto vale n. Este 5 pasa a restar, tendría que 4n es igual a ¿cuánto? 88. 88. Por lo tanto, n vale 22. 22. ¿Qué significa eso? Que este término que está acá es el término número 22. Entonces, si el último es el término 22, ¿cuántos términos tiene la serie? 22 términos. 22, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya está, ya sé cuántos tiene. Ahora sí ya puedo aplicar mi formulita. Entonces, ¿cómo se suman los términos de una serie aritmética? La fórmula es así, ¿no? La suma de los n términos de una serie aritmética es igual al término 1 más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. Listo, Violet, díctame. Quiero saber cuánto suman los 22 términos de la serie. Díctame. 9 Primer término, 9, más 22. más el, no, Ah, el no, 92. no, 93. 23. Todo multiplicado por el número de términos. 22. 22. Y ahora efectuamos operaciones. 93 más 9, 102. Mitad. Entre 2, ¿cuánto es? 51. Entonces tendría 51 por 22. ¿Y cuánto es 51 por 22, Violet? Mil ciento veintidós. 1122. 1122. Listo, y ya está. Eso suman todos los numeritos que es de esta serie que está aquí, ¿no es cierto? Todos, si uno suma así uno por uno, va a llegar a 1122, que es la suma de todos. ¿Ven? ¿Es difícil? No, no es difícil. Para ustedes no es difícil porque la cuestión es sencilla, simple, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es tu trabajo? Aprenderte la fórmula, pues, ¿no? Acordarte esa formulita, ¿no? Bien. Si no te acuerdas, aplica el método de Gauss. ¿Cómo hizo Gauss? A ver, ¿quién me dice? Él hizo esto, ¿no? Así sumó así. 9 más 13 más 17, así sucesivamente hasta el 93. De ahí lo volteó de posición, ¿no? A esto le llama S. Y acá puso 93, el anterior. ¿Quién es el anterior al 93? Si está de 4 en 4. 89. 89. Y sigue 85. Y así sucesivamente hasta el primero que era el 9. 9. Y lo sumó así, ¿no es cierto? 12 es igual. ¿Cuánto suma 9 más 93? 102. ¿Cuánto suma esto más esto? 102. Todo suma 102. ¿Cuántas veces 102? 22 veces. ¿No? Y ya está, pues, ¿no? Esto lo dividimos entre 2 y sale lo mismo que está acá, ¿ve? No, no necesito la fórmula.
Pero esto solamente se cumple para las series aritméticas nomás, para otro tipo de series no se cumple. Y hay que hacer algunos artificios para sumarlo de otra manera, ¿no? Bien, pero si tú te acuerdas de la fórmula, pues ni modo. Ahí está. Listo. Profesor, para allá el número de términos es una fórmula para allá. El número de términos, Ajá. acá está, es 22 términos. Ya, pero es como una fórmula también, ¿no? Lo despejan de acá, del término enésimo lo despejan. ¿No? Lo despejan es lo mismo. Además te vas a llenar de fórmulas, es por gusto, pero es lo mismo, al final es lo mismo. Ya, a ver, ¿qué es una serie aritmética o geométrica? Igual, pero ¿no es cierto? Si no tiene una sucesión geométrica, cuando sumo los términos, a eso se llama serie geométrica, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo una sucesión geométrica cualquiera. Por ejemplo, por ejemplo, no digo 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24, por 2, 40. Ya, esta es una sucesión geométrica. Si yo lo expreso, sumo los términos 3, indico la suma de los términos que es así, a esto se le llama serie geométrica, ¿no? ¿Qué es una serie geométrica? Es la suma indicada de los términos de una sucesión geométrica, nada más, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se suman sus términos? Ahí está la formulita. El término 1, acá está, el término 1 multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos, menos 1, y abajo la razón menos 1. ¿No? Esta es su fórmula. A ver, por ejemplo, dice, hay el valor de S en este ejemplo que está aquí. A ver, aquí le vamos a preguntar ahora. A ver, vamos a poner primero acá la serie. S es igual a 4 más 8 más 16 más 32 y así sucesivamente hasta el último que es 4096. Ya está. Para aplicar esta fórmula que está aquí, esta formulita que está aquí, yo necesito saber cuántos términos tiene. O sea, necesito saber el n. ¿Ve? Entonces, y para saber cuántos términos tiene, tengo que hallar su término enésimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se halla el término enésimo de una sucesión geométrica? ¿Se acuerda? A ver, por acá abajo lo vamos a poner. El término enésimo era igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Así era, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ya está. Entonces, ¿quién será su término enésimo de esta serie geométrica? Geométrica porque estoy multiplicando por 2 por si acaso. Por 2, mira, por 2, ¿no? Por eso que es una serie geométrica, porque está multiplicado por una constante. Entonces, ¿quién será su término enésimo? A ver, Hernández, díctame. El término enésimo de esta serie, ¿cuál sería? Díctame, Hernández. Gonzalo. Sí, el término enésimo. Sí, estamos hablando de esto. Sería 4 4 por por 2. 2 elevado a la n menos 1. Ese es su término enésimo. ¿Sí? Como yo quiero saber cuántos términos tiene, entonces el término enésimo, ¿a quién lo igualo? ¿A quién lo igualo? 4096. A 4090. 40.000. ¿40.000? ¿No es 4.000? 4.096. Ya, entonces lo vamos a igualar a él, ¿no es cierto? Vamos a poner este muñequito más abajo. Listo. Entonces, vamos a este número que está aquí, a él lo vamos a igualar al término enésimo para saber cuánto vale n ahí. Entonces, 4 por 2 a la n menos 1
tiene que ser igual a 4096. El 4 pasa a dividir. Tendría 2 a la n menos 1. ¿Cuánto es 4096 entre 4? A ver, sale 1, 0, 1024. Pero yo conozco que este 1024 es 2 a la 10. Yo lo conozco, a mí me lo han presentado. Por eso yo lo sé rapidito. 2 a la n menos 1 es igual a 2 a la 10. Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces yo llego a la conclusión de que n menos 1 tiene que ser igual a 10. Y para que eso suceda, n ¿cuánto vale? 11. 11. ¿Listo? Eso quiere decir que este término, ¿qué término es? Término. Es el término 11. Tiene 11 términos esta serie. Entonces, como ya sé cuántos términos tiene, ahora sí ya puedo hallar la suma de todos sus términos. ¿Sí o no? Entonces acá, luego. A ver. La suma de los 11 términos de la serie será igual. A ver. Alejandra, díctame, ¿cuál sería su suma? Aplicando la formulita que está aquí, ¿no es cierto? Alejandra Córdoba. Sería 4, El primer término, ya está, 4 por el paréntesis, 2 la razón, ¿ya? Elevado elevado a 11, a la cantidad de términos, menos menos 1, 1, todo sobre 2 menos 1. la razón menos 1. Listo, continuamos. ¿Qué sale arriba? 4 por 2 a la 11, ¿cuánto es? Es 2048. Menos 1, 2047. Sobre 2 menos 1 es 1, queda igualito. Multiplicando eso, ¿cuánto sería? A ver, usa tu calculadora, Alejandra. 8.188. 188. Ya está. Ahí está la suma de los 11 términos de esta serie. 11 nomás son, mire, suma cuánto, ¿no? Ese es porque estos términos van creciendo de manera geométrica, pues, ¿no? Están multiplicándose por 2, por 2, por 2. Por eso que crece rapidito. Entonces, ahí tenemos la suma de todos estos términos que están aquí. Hay situaciones donde la suma, como los números son muy grandes, se expresan así nomás, ¿no? Así. Cuando los exponentes son muy grandes, 30, 40, ya va a salir un número demasiado grande. Entonces, ya se acostumbra a dejarlo así nomás, ¿no? Pero mientras se puede efectuar con una calculadora, se efectúa, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Kimberly, tu cámara. Fabiana, Tiago, Rubén, Dayana, Brenda. ¿Por qué tengo la cámara apagada? ¿Qué daño con ustedes, ¿sabes? Yo, Carlos, tengo que estar apuntando ahí. Pierdo mi tiempo. Fabiana, Rubén, Dayana y Brenda. Última vez. Bueno, listo. Como no hay pregunta, yo debo entender que ya quedó clarito el problema. Ahora, hay series que tienen esta forma que está aquí, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? Mira, tengo 40
entre 2, 20, entre 2, 10, entre 2, 5, y así, ¿no? Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, pero se va hacia el infinito. O sea, nunca acaba. En las series que hemos trabajado anteriormente hay un término al final, ¿sí o no? Aquí no hay. A este tipo de series se le conoce como series geométricas infinitas, o sea, nunca acaba. Entonces, pero como tú ves, los términos se van achicando. Mira, primero era 40, después 20, después 10, después 5, después ¿quién será? 5 medios. ¿Y el siguiente quién será? 5 cuartos. ¿Y el siguiente quién será? 5 octavos. ¿Y el siguiente quién será? 5 dieciseisavos. Y así sucesivamente. ¿No? Cuando más se va alejando, más pequeñito se hace el término. Hasta que es cerca, tan cerca a cero, pero no es cero. ¿Sí? Entonces, a este tipo de series geométricas se le llama series geométricas infinitas, ¿no? Y para hallar la suma de este tipo de series, como nunca tiene fin, se hace solamente una aproximación. A esa suma se llama suma límite, ¿no? O sea, exacto no es, ¿no? Como lo anterior. En este caso se hace una aproximación, o sea, hacia dónde se acerca, ¿no? ¿Hacia qué número? Entonces, para sumar este tipo de series geométricas, tenemos la formulita que está aquí. Dices el término 1, ¿sobre quién? Sobre 1 menos la razón. ¿No? Para que esto suceda, el valor absoluto de la razón que está aquí debe ser mayor que 0 y menor que 1. Esto quiere decir que debe ser un número entre 0 y 1. O sea, una fracción. ¿Sí? Los números que están entre 0 y 1 son las fracciones propias. Por ejemplo, ¿no? A ver, si la razón es un medio, un tercio o 2 tercios, todos estos numeritos que están aquí son mayores que 0, pero menores que 1. Entonces aquí, esta razón que está acá generalmente es una fracción, ¿no? ¿Está bien? En ese caso, no, en este caso, y cuando son infinitas, se le llaman series geométricas infinitas. Bueno, y convergentes porque va disminuyendo, pues, ¿no? Cuando va creciendo, no se tiene, no se puede sumar los términos de manera así como se hace con esto. A ver, por ejemplo, aquí, me dicen sumarlos, hallar el valor de S, que quiere decir hallar el valor de esta serie, o sea, sumar los términos. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Qué es lo que yo observo en esta serie? Que mira, está dividido entre 2, no, entre 3, ¿no? 9 entre 3 es 3. 3 entre 3 es 1. 1 entre 3 es un tercio. Un tercio entre 3 es un noveno. Está dividido entre 3. Dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces acá lo está multiplicando por un tercio. Por un tercio. Por un tercio. Por un tercio. Entonces, ¿cuánto vale aquí la razón de esta serie? ¿Cuánto es su valor de la razón? Por un tercio. Es un tercio, ¿no? El valor de la razón, en este caso, es un tercio. Listo. Ahora sí, ya puedo aplicar la suma. A ver, ¿a qué será igual la suma de todos los términos? La suma aproximada, vuelvo a repetir. ¿A qué será igual la suma aproximada de todos los términos de esta sucesión, de esta serie? Sería el término 1. ¿Quién es el término 1? 9. 9. Sobre 1 menos la razón. ¿Quién es la razón? Un tercio. Un tercio. Y ya se acabó el problema. Entonces será igual a 9. ¿Cuánto es 1 menos un tercio? 2 tercios. 2 tercios. Aplicando el sanguchito, se supone que él está sobre 1, ¿no? El sanguchito, ¿cuánto sería? 9 por 3. 27 medios. Sobre 1 por 2, ¿no es cierto? 1 por 2. O sea que la suma límite en este caso será 27 medios. Ese es el valor de la suma aproximada, ¿no? Aproximada.
Pues. Bien. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no? Para dejar los problemas para la próxima clase que tengamos. A ver, ¿cuánto tenemos clase nosotros? El día jueves, ¿no? El día jueves tenemos clase y ahí avanzamos la otra parte y terminamos con la ficha. ¿Está bien? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Profesor, ¿cómo hace, cuántos puntos van a venir y qué temas debemos estudiar para el examen? De mañana. Ya, en la plataforma yo puse el temario, o sea, los temas que vamos a tomar en el examen. No, creo que me acuerdo, son razones, ¿no? Son la serie de razones geométricas equivalentes, proporciones, promedios, también hemos visto, y la última parte que era la regla de tanto por ciento, porcentajes, ¿sí? Ya está. Ahora, ustedes saben que han sido divididos en dos grupos. El grupo 1 que da primero y después del grupo 2. Pero dentro del grupo, en el primer examen, hay examen oral y examen escrito. Son 5 preguntas nomás. El examen tiene solamente... Ya, chicos, te estaba indicando de que nuestro tema ha sido hasta el último, que es porcentaje, ¿sí? Ahora, dentro de cada grupo va a haber unos 10, 15 minutos de examen oral. Se va a tomar orales al grupo, ¿no? Y después se va a tomar tu examen escrito, ¿no? Que tiene que ser desarrollado, enviado a mi WhatsApp y después subirlo a la plataforma. ¿Está bien? Entonces, así va a ser para ambos grupos. Entonces, tú tienes que repasar no solamente los problemas que uno ha resuelto y practicar, sino también tienes que estudiar la parte teórica, porque el examen oral generalmente es del aspecto teórico, ¿no es cierto? Ya que ustedes no pueden trabajar en una pizarra, sacar las pizarras, nos demoraríamos un montón, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, repasen y mañana pues vengan a dar su examen bien preparados, ¿está bien? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Listo, chicos. Entonces ahí nos quedamos. Bye. Hasta mañana. Cuídense.